Bienvenidos y bienvenidas a las charlas Hablemos sobre discapacidad. El Museo del Estanquillo conserva, exhibe, investiga y difunde las colecciones del escritor Carlos Monsiváis. Desde su apertura al público se planteó como un espacio abierto en donde nuestros visitantes se encuentran con la historia, cultura y arte de nuestro país. El programa de atención permanente Te queremos en el Estanquillo se diseñó bajo la premisa de ofrecer accesibilidad a todos nuestros públicos a la oferta educativa y cultural que el museo ofrece. Como parte de las actividades de este programa, creamos este espacio de participación para personas con discapacidad y o profesionales interesados en visibilizar, sensibilizar y divulgar temas relacionados con la discapacidad. Hola, ¿qué tal? Excelente día. Y bueno, continuando con las charlas, hablemos sobre discapacidad, que el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis, a través de la comunidad Estanquillo e Inclusión Creativa, organizó para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El día de hoy les presento el tema Salud Psicológica en Hubs y sus familias. Ahora me permito compartirles mi pantalla para que ustedes puedan seguirme perfectamente a lo largo de este tema. Muy bien, y antes de continuar con el tema, me gustaría presentarme con ustedes. Mi nombre es Ventura Jiménez, soy licenciada en psicología. Y bueno, por qué comparto este tema con ustedes el día de hoy? En ocasiones las personas oyentes como yo, o que no estamos cerca de personas con discapacidad, no tenemos ni la menor idea de muchas cosas que las personas dentro de la cultura con discapacidad viven día con día. Entonces, el día de hoy me permito eh, platicar sobre este tema. Si bien no soy experta, me encantó el tema, me pareció súper importante. Y bueno, claro, como desde el aspecto emocional, desde el aspecto psicológico, es súper importante abordarlo. A continuación, y esto con el objetivo de que las personas que no saben mucho sobre discapacidades sepan de qué estamos hablando, ¿no? ¿Quiénes son los HOPS o CODA en inglés? Son los hijos de oyentes de padres sordos, son las iniciales, ¿no? Entonces se les llama HOPS. Y bueno, es importante saber también que del 90 al 95% de los hijos de adultos sordos son oyentes. También es súper importante porque ellos juegan un papel esencial, ya que son el eslabón crítico entre la cultura sorda y la cultura de los oyentes. Son la fuente de información para la toma de decisiones, son el portavoz de sus familias, son los intérpretes también para sus padres sordos. Y bueno, también los hijos asumen el rol de intérpretes en varios espacios como el banco, restaurantes, consultorio médico, incluso también en las propias reuniones de padres y maestros, en donde las barreras de comunicación llegan a ser súper evidentes, ¿no? Otra característica de los hubs es que en ocasiones viven una cierta inversión de roles, en donde se perciben a sí mismos a cargo o actúan como incluso la madre o el padre, ¿no? También otro factor importante de ellos es que los hijos mayores, los hijos oyentes mayores, tienen mayor responsabilidad sobre sus hermanos menores, porque son los que los apoyan en sus tareas, etcétera, pero también apoyan a sus padres, ¿no? Entonces les toca jugar como este rol de apoyo, de cuidador de apoyo, tanto con los padres como con los hermanos menores. Y finalmente, también es importante mencionar que los hubs llegan a enfrentar ciertos desafíos en la crianza, pero también en la mayoría de los casos se genera y se crea un entorno familiar extraordinario en donde los hijos oyentes y los padres sordos están en distintas culturas, ¿no? Pero a la vez la unen, entonces, wow, es todo un proceso que ellos viven, ¿no? Desde chiquitos, en donde ellos aprenden la lengua de señas como su lengua madre, su lengua materna, y después conocen el español, ¿no? La lengua hablada. Entonces, pues es importante que nosotros conozcamos mucho más de la cultura de los sordos y de los hops. Y bueno, también es importante mencionar que la gran mayoría de los padres sordos son súper cuidadosos, tienen una excelente relación con sus hijos que son oyentes y finalmente pues determinan criar a sus hijos con la mejor manera que ellos conocen, ¿no? Hasta el momento. También algunos hijos indican
que si bien pues les toca ser los intérpretes, hay ocasiones en las que sí se ven como un poco, se les complica esta parte de la interpretación, porque pues tienen ellos que estar presentes en reuniones escolares, médicos, trabajo, etcétera, incluso en llamadas telefónicas, entrevistas, en donde quizá ellos se lleguen a sentir un tanto incómodos, ¿no? Porque quizás sean pequeños para entender la situación. Y finalmente, y este factor lo pongo con letras distintas porque es muy importante mencionar, no hay suficiente información sobre las situaciones tanto sociales como emocionales por las que pasan las familias de padres sordos con hijos oyentes. Entonces, ese es como un factor con el que yo me pude topar ante esta investigación y se los quería compartir porque es importante que nosotros podamos empezar a buscar muchos más espacios en donde conozcamos mucho más a todas las culturas, ¿no? Específicamente hablando hoy de la cultura sorda y de los HOPs. Y bueno, el día de hoy desde el aspecto emocional, que es lo que a mí me toca, les quiero compartir. Hay un síndrome que nosotros los psicólogos nombramos como el síndrome del cuidador. En ocasiones también es llamado el síndrome del cuidador quemado. ¿Qué implica esta parte? Y en cuanto a salud emocional, ¿qué es lo que implica? Implica cuando una persona se agota, ¿no? Como en la imagen está la persona agotada, eso implica el síndrome del cuidador y se puede llegar a presentar en personas que cuidan a otras personas, ¿no? Por ejemplo, si tú cuidas a tu mamá, a tu papá con cierta discapacidad, no es que no lo hagas con todo el amor del mundo, no es que te pese hacerlo, sin embargo, llega un punto en que sí te agotas, ¿no? Y ese es un cansancio tanto físico como emocional y en general, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta que a nosotros nos puede indicar que podemos estar cerca de ser de tener el síndrome del cuidador o de estar quemados? Puede ser cansancio persistente, todo el tiempo estás agotada o agotado, problemas de sueño, te cuesta trabajo conciliarlo o si concilias el sueño y duermes muchas horas, no descansas. Otro factor, otra señal de alerta es la disminución o abandono de las aficiones, ¿no? Cuando tú solamente te empiezas a dedicar a la persona que cuidas y dejas a un lado tu vida diaria, también puede ser un factor. Desinterés por vivir nuevas experiencias, ¿no? En donde nosotros los psicólogos lo nombramos aplanamiento emocional, en donde ya, ¿no? Como que te sientes quizá un poco apagado, un poco triste o como que dices, no, pues ya no quiero, ¿no? Ya no me interesa. También es importante la irritabilidad constante o elevada, también es otro factor que tenemos que estar observando. Dolor o molestia sin tener ningún problema de salud aparente. Incluso es importante identificar en qué parte de tu cuerpo sientes ese dolor o esa molestia. Eh, Muchas personas, yo se los comparto, yo soy terapeuta, y muchas personas que son mis usuarios, tienen conflictos en el estómago, la mayoría, ¿no? Y bueno, ya no vamos a entrar mucho en los factores emocionales, psicológicos, teóricos, pero en gran parte el cuerpo somatiza, ¿no? El cuerpo llega a un punto en que se agota, en que se cansa, en que dice ya no más y para sin avisar, te enfermas muy feo y es complicado que te levantes, ¿no? Y justo todo esto es lo que implica el síndrome del cuidador. También implica el aislamiento social. El aislamiento social no siempre es decidido o buscado o deseado, sino que las circunstancias a veces te van orillando a aislarte socialmente. Por otro lado, también el consumo de ansiolíticos o antidepresivos, también eh, constantemente, digo, no son erróneos siempre y cuando sean prescritos por un profesional, pero si tú ya, o sea, si es una cuestión emocional y esto te lo manda un doctor por cuestión emocional, claro que sí tiene que ver con el síndrome del cuidador. Y finalmente, altos niveles de estrés y ansiedad, ¿no? Y a mí lo que me interesa mucho es que trabajemos, que hablemos sobre este tema, cómo podemos prevenir el síndrome del cuidador. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para evitar caer en este síndrome del cuidador y a continuación se las voy a platicar. De entrada, nosotros tenemos que reconocer y gestionar las emociones y sentimientos. Y eso suena súper fácil, pero no lo es. ¿Por qué?
Por eso llegamos a terapia, porque no sabemos ni canalizar, ni identificar, ni manejar las emociones, porque no se trata de controlar las emociones son evolutivas, pero lo que sí podemos hacer es manejarlas de la mejor manera posible para que no nos afecte, ¿no? En gran medida. Por otro lado, también pedir ayuda cuando lo necesites es súper importante. No eres un superhéroe, no eres una superheroína. Y si un día te caes, si un día te agotas, no pasa nada, ¿no? Por no salvar el mundo un día, no eres un fraude y no pasa nada, ¿no? Y esto lo platicamos mucho con el síndrome del cuidador encaminado hacia los hubs, porque sí existen algunas personas que lo identifican, ¿no? Y que incluso les llega a afectar en muchas situaciones, en factor emocional. También es muy importante recuperar la identidad propia, ¿no? A veces, más allá de tener una individualidad, nos convertimos en el cuidador y de ahí no pasamos. Ya solamente somos el cuidador de mamá o de papá, pero ya no tenemos vida personal, ya no tenemos pareja o nos peleamos mucho o ahora vivimos en otra casa separados o ahora dormimos en distinta cama. Tenemos que tener bien clara esa parte. La identidad es súper importante. No solamente somos el cuidador o acompañante de nuestros padres, hermanos, etcétera, sino que también tenemos una identidad y es personal y la tienes que seguir manejando día con día. Por otro lado, también es importante buscar espacios para ti misma y para ti mismo. Espacios de break en donde tú digas, me voy a dar un regalo, voy a relajarme, voy a respirar. También es importante aprender a relajarse. La respiración es vida, literalmente, pero también en cuestión emocional, de manejo emocional, claro que sí. Manejar la respiración de la manera ideal es delicioso. El cuerpo se relaja, duermes mejor, manejas tus emociones. Entonces, aprender a relajarse es súper importante. No solamente eres el cuidador, también tienes chance y tienes todo el derecho de relajarte y de descansar de vez en cuando. Por otro lado, también dejar un momento del día para meditar. Es importante, 5, 10, 15, 20 minutos, sentarte viendo a la nada y pensar en qué hiciste en el día, qué aprendiste en el día, qué te llevas, qué experiencias nuevas tuviste, también es muy importante. También es importante realizar, identificar una lista de tareas diarias para realizar. Y justo al final del día sabremos que cumplimos con estas ideas, ¿no? Con estas tareas. ¿Por qué es importante? Porque el cerebro funciona así, funciona en cuanto a premios, en cuanto a si lo hice, si pude. Entonces eso nos anima bastante también, ¿no? También platicar es súper importante, ya sea con la persona con la que cuidamos, con la que acompañamos o con otras personas. Es bien importante que tengamos ese contacto social, cultural con otras personas totalmente externas a mi casa, a mi grupo de amigos. Es importante también conocer nuevas personas y dedicar tiempo para ellas y ellos. También no perder el contacto es súper importante, ¿no? Con amigas, con pareja, con amigos, con familiares, no pierdan el contacto, porque a veces el cuidador, la cuidadora o acompañante se encierra tanto con la persona con quien acompaña y cuida, que llega un punto en que se agobia, ¿no? Y si se siente solo, incluso hay personas que llegan a la depresión por ese factor, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros sepamos buscar e identificar los espacios en donde tengamos cerca familiares, amigos. Por otro lado también el buen descanso y el sueño. El sueño repara lo que haces día con día. Que aparte de tener una agenda muy ocupada como cuidador, como cuidadora o acompañante, aparte de eso no descansamos, pues, híjole, ¿no? O sea, la salud emocional se ve súper afectada en ese aspecto. Y finalmente, realizar trabajos externos al lugar de donde fungimos como cuidadores. Es importante, aunque sea salir al pan, aunque sea ir al parque a caminar. Claro, hoy en día con la pandemia, pues con todos los cuidados posibles, ¿no? La careta, el cubrebocas, el gel, los guantes, pero sal de tu casa, aunque sea media hora al día, ¿no? Te va a dar el sol, te va a dar el aire y vas a poder tener como toda la oportunidad de estar afuera, ¿no? Afuera del espacio en donde te estás todo el día o la mayoría del día, ¿no?
Y finalmente, pues el manejo de las emociones y sentimientos, como lo decíamos al inicio, suena súper fácil, pero no lo es en ocasiones. Les comparto esta imagen, me gustó mucho porque justamente nos ayuda a identificar cómo es o qué implica una vida de calidad. Y me encanta porque tiene como todos los factores que tienen que ver con la salud mental, con la salud emocional. El primer factor, pues, la salud. La salud física, comer bien, tomar agua, no comer tantas chucherías, comida rápida, comida a domicilio, eso te golpea en la salud, entonces la salud pues es lo principal. El apoyo social, como lo veíamos anteriormente, aprende a pedir ayuda cuando te sientas rebasada o rebasado, está bien, no pasa nada. Aunque un día no cargues el mundo, no va a pasar absolutamente nada. Al contrario, aprendes que no eres de piedra, ¿no? Eres un ser humano que respira, que se cansa. Por otro lado, las actividades de ocio, ¿no? Usualmente el ocio se mira como tiempo perdido, ¿no? Pero las actividades de ocio tienen que ver con algo que te distrae, que te gusta, ya sea bailar, escribir, leer, escribir podcast, grabar audios, tener páginas en donde tú generes, o sea, tengas mucha imaginación y lo puedas generar, también es importante. Condiciones económicas también. Buscar los espacios, a lo mejor si bien pudiera ser cuidador o cuidadora de alguien, busca los espacios, siempre existen los espacios, ya sea vendiendo crochet, cosas tejidas, ya sea vendiendo gelatinas, o sea, la actividad económica es muy, muy importante. Y no solo porque pues sí el dinero compra todo, sino porque también te sientes independiente, ¿no? Y eso es muy importante en una persona que es cuidadora, cuidador. Por otro lado, también el estar satisfecho o satisfecho la gran parte del tiempo también es súper importante. Por eso la lista, ir tachando la lista de cosas que pudiste hacer el día de hoy, está perfecto. Y si de 10 cosas tachaste 5, perfecto. Si de 10 cosas tachaste 9 o 10, perfecto, ¿no? Por otro lado, también los servicios de salud y sociales, eso ya es como cuestión que a veces no nos toca tanto a nosotros, digamos, en cuanto a decisión, pero sí en cuanto a exigirles. Entonces, sigamos buscando los espacios en donde nos permitan las condiciones dignas de salud, ¿no? Dignas, dignas, no solamente salud al por mayor, sino condiciones realmente dignas. También las relaciones sociales, como lo veíamos, amigos, familiares, platicar, chatear, hacer videollamadas, eso está perfecto y nos ayuda bastante hoy en día, dado por la pandemia, ¿no? También la calidad del ambiente. Si tú estás gran parte del tiempo como cuidador, como cuidadora, en una casa, en tu casa, en la sala todo el día, eso te estresa, eso llega a un punto en que te frustra. Entonces cambia el espacio, cocina diferente. Si no has usado el horno en meses, utiliza el horno, usa menos grasas, o sea, modifica tu ambiente, mueve de lugar tu cama, cambia tus colchas, o sea, el cambio de colores, de espacio, de ambientación, de oxigenación, todo es súper importante. Eso alegra mucho a la mente, ¿no? Por otro lado, también las habilidades funcionales también. Nosotros tenemos que buscar distintas habilidades, ¿no? Como lo decíamos en condición económica, en donde nos podamos sentir contentas, contentos, útiles. Y finalmente el contexto cultural, ¿no? El contexto cultural es bien importante. Las condiciones sociales y culturales nos hacen lo que somos. Entonces busquemos un espacio donde nos sintamos mucho más cómodos, mucho más en confianza, ¿no? Y finalmente, ya platicando como de lo que a mí me toca, ¿cuál es el papel de nosotros los psicólogos, ¿no? En esta parte de acompañamiento a personas con discapacidad, ya sea de HOPS o en general. Bueno, en general a nosotros lo que nos toca es informarnos sobre la comunidad, específicamente en este tema sobre la comunidad sorda, porque a veces no sabemos su historia, ni quiénes son, de dónde vienen, cuál es su historia familiar, qué implicaciones tiene qué implicaciones tiene el pertenecer a una familia sorda, cómo podemos acercarnos por medio de hacer lazos de confianza con ellos y ellas.
También nos toca reconocer que en algún momento nos toca aprender lengua de señas, claro que sí. No ellos tienen que entendernos, nosotros también tenemos que comunicarnos por medio de la lengua de señas y pues ser responsables en ese aspecto, ¿no? Aprenderla lo mejor que podamos para que podamos comunicarnos al 100%. Y también ser empáticos. La empatía es, digamos, una de las leyes que nos rige a los psicólogos. Es importante que seamos empáticos en todo aspecto con cualquier persona. Incluso a veces se nos olvida que pues en la calle vemos una persona, pero en su casa no sabemos qué pasa, ¿no? Y hay que ser siempre amables, siempre empáticos. Por otro lado, también reconocer la discriminación que se recibe por la comunidad de oyentes. Esto ya sea por prejuicio o por desconocimiento, como se los decía desde el inicio. Cuando uno desconoce, a veces sin querer, discrimina, ¿no? Y a veces queriendo, ¿no? También seamos honestos, a veces queriendo discriminamos porque tampoco nos enfocamos a decir, bueno, creo que esto no está bien, ¿no? Entonces también esa parte es muy importante, reconocer la discriminación que se ha venido recibiendo a través de los años por la comunidad de oyentes. También trabajar como equipo, reconocer tanto las habilidades como las cosas que nos falta mejorar. También es importante trabajar como equipo, poner de nuestra parte para trabajar juntos. Reconocer también que justo dentro de la comunidad de oyentes no hemos tenido cierta necesidad de comunicarnos con la comunidad sorda, ¿no? O sea, no es una necesidad imperante. Por otro lado, pues somos personas sociales y ahí a quienes sí nos interesa, ¿no? Como esta parte de juntarnos, de decir, oye, pero ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Del 1 al 10, o sea, ¿te sientes como cuidador? ¿Te has sentido agotado? ¿Te has sentido cansado? ¿Sientes que ha faltado algo en tu educación, en la cuestión emocional, el acompañamiento emocional? Es bien importante, ¿no? Que lo reconozcamos porque a final de cuentas es un hecho social, pero también por otro lado comprometernos principalmente. Y finalmente también comprometernos con las necesidades básicas, ¿no? Que nosotros como profesionistas nos toca satisfacer de alguna manera. También por otro lado, como profesionistas también nos toca buscar y garantizar espacios de calidad para la atención emocional para los sordos y para su familia. Ya basta de que solamente miramos a los oyentes, ya estuvo. Aquí está una oyente que se interesa por la comunidad Hobbes, ¿no? Y entonces estoy ahí preguntando, publicando qué está pasando, desde el respeto y desde total empatía, ¿no? Por otro lado, también conocer y comprender el contexto, siempre es importante. Antes de que nosotros los psicólogos queramos trabajar con cierta comunidad, tenemos nosotros que empaparnos totalmente, quiénes son, de dónde vienen, etcétera. También nos toca facilitar la orientación tanto a los padres como a los hijos oyentes y tener claro que la salud es un derecho, ¿no? Al que todas y todos tenemos derecho justamente de acceder y por qué no preocuparnos por buscar más espacios de verdadera calidad en donde podamos satisfacer esa necesidad. Si el gobierno a veces no lo da, bueno, pues nosotros, entre nosotros podemos a veces más y mejor. También tomar en cuenta los recursos sociales es súper importante también y avanzar en un proceso terapéutico en medida de lo posible. Crear también, eso sí me hace súper importante, ¿no? Crear grupos de apoyo entre hubs. Digo, a lo mejor ya hay muchos y yo no me he enterado, pero hablando desde la psicología, estaría súper genial, ¿no? Y crear grupos de espacio entre hubs y entre oyentes, en donde podamos comunicarnos más abiertamente, en donde nos platiquemos de una comunidad a la otra y sea como una comunidad en conjunto en donde aprendamos mucho de los otros, ¿no? Y finalmente, en época de pandemia, claro que sí, es un tema que sí o sí tenemos que abarcar en cuanto a salud mental. Es importante que nosotros echemos a andar políticas públicas por medio de la exigencia del pueblo, en donde pues sean políticas públicas realmente conscientes hacia el hecho, hacia el problema, hacia el conflicto, hacia la comunidad que se está solicitando. Y bueno, nosotros los profesionistas, a los psicólogos, nos toca buscar espacios para acercarnos a la comunidad sorda. Es parte del compromiso que a nosotros nos toca como profesionistas.
Y bueno, ya para finalizar mi participación, les comparto las referencias con las cuales yo me apoyé, todas muy buenas, ¿no? En lo personal, la primera me pareció excelente, pues yo se las comparto, ojalá le puedan tomar una captura de pantalla para que las puedan checar después. Y bueno, ya para finalizar, mis datos personales. Les platico, yo soy licenciada en psicología, educadora de la sexualidad y terapeuta en violencia de género y bienestar en general. Actualmente yo me dedico a brindar pláticas, ponencias, talleres, desde adolescentes hasta adultos, de manera individual y en pareja también. Y bueno, quedo a sus órdenes. En mis redes sociales ustedes me pueden buscar así, como Ventura Jiménez, y mi número de WhatsApp, por si alguno de ustedes les interesa que platiquemos sobre alguna cuestión emocional, o también si me desean pasar más información sobre Hobbes, yo encantada. Les mando un abrazo, muchas gracias. Excelente día.